Vivimos en un mundo donde la oscuridad parece avanzar sin control, donde las sombras de la duda y el temor se extienden sobre la vida de las personas. Todos los días somos testigos de cómo el mal parece avanzar sin resistencia. Las familias se desintegran, la fe de muchos se debilita y la desesperación se apodera de aquellos que no tienen esperanza. Si miramos a nuestro alrededor, vemos un panorama sombrío, un panorama lleno de luchas internas y espirituales que a menudo parecen insuperables. Pero, ¿qué es lo que realmente esté sucediendo? ¿Por qué este mundo parece estar bajo el dominio de fuerzas invisibles que parecen controlar nuestros pensamientos y emociones? La respuesta radica en una realidad que muchos prefieren ignorar. Estamos en una batalla espiritual. Satanás, el enemigo de nuestras almas, no está interesado en aparecer con una figura monstruosa o aterradora. En realidad, él no necesita manifestarse de esa forma para ser efectivo. Su táctica más poderosa es mucho más sutil, pero igualmente devastadora. El susurro constante de mentiras, de dudas, de confusión. El enemigo no quiere que recordemos quiénes somos realmente, ni la autoridad que hemos recibido de Dios. Es en este contexto que muchos se sienten perdidos y vulnerables. Cada vez que intentamos acercarnos a Dios, parece que algo nos empuja hacia atrás, nos aleja de su presencia. La ansiedad, el miedo, la desesperanza, las voces internas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos o que nuestras oraciones no llegan a Dios. Todo esto son estrategias de Satanás para mantenernos atrapados en la oscuridad. Es un ataque constante. Pero en lugar de enfrentarlo con lo que realmente nos pertenece, muchos siguen luchando sin las herramientas adecuadas. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos para cambiar este panorama? La respuesta no está en nuestra fuerza o en nuestros esfuerzos humanos. La respuesta está en algo mucho más poderoso, algo que Satanás no puede resistir ni ignorar. Hay una sola palabra que tiene el poder de transformar todo y hacer que Satanás huya. Parte 2. La palabra que Satanás no puede resistir. Es difícil de imaginar cómo algo tan simple, algo tan básico, puede tener tanto poder. Pero la verdad es que hay una sola palabra, una declaración, que Satanás no puede soportar escuchar. Esta palabra es la clave para desatar la victoria en tu vida. Esta palabra tiene un poder tan grande que cuando es proclamada con fe, el enemigo no puede hacer nada más que retroceder. Y lo más asombroso es que esta palabra no es secreta ni escondida en algún rincón lejano. No es un hechizo o un ritual misterioso. Es simplemente la palabra de Dios. Desde el principio, en el jardín del Edén, Satanás utilizó una estrategia que sigue funcionando hoy. Sembró duda en los corazones de Adán y Eva, hizo que cuestionaran la palabra de Dios. ¿Es que realmente Dios ha dicho? Así comenzó el primer ataque, y así sigue el enemigo hoy. Nos susurra mentiras. Dios no te escucha. Tus oraciones no sirven. No eres lo suficientemente bueno para recibir su bendición. Estas mentiras están diseñadas para destruir nuestra confianza en Dios y en su palabra. Satanás sabe que si logra hacerte dudar de la verdad que Dios ha hablado, entonces habrá ganado la batalla. Pero aquí está la gran verdad. Satanás no puede resistir cuando un hijo de Dios conoce su verdadera identidad y cuando sabes lo que Dios ha hablado sobre ti. El poder del enemigo sobre tu vida se desintegra. Esta es la razón por la que la palabra de Dios es tan poderosa. No es solo un conjunto de palabras, es un arma espiritual que tiene la capacidad de destruir toda fortaleza que el enemigo ha levantado contra ti. Jesús mismo nos mostró cómo usar esta palabra para vencer a Satanás. Cuando fue tentado en el desierto, no luchó con su propia fuerza ni recurrió a su sabiduría humana. Él simplemente dijo, escrito está. Con esas dos simples palabras, Jesús derrotó al enemigo. No necesitó hacer más. Al declarar lo que estaba escrito, Él demostró que la palabra de Dios es la única defensa efectiva contra el ataque espiritual. Y lo que es aún más increíble, esa misma palabra está a nuestra disposición. Si tú eres un hijo de Dios, tienes acceso a esta arma divina. Ahora que sabemos que la palabra de Dios es un arma poderosa, la pregunta es, ¿cómo usamos esta palabra con
autoridad. Satanás ha estado trabajando incansablemente para hacer que los creyentes se olviden de la autoridad que Dios les ha dado, en lugar de vivir en la victoria. Muchos viven en derrota, no porque sean débiles, sino porque no usan la autoridad que tienen en Cristo. Desde el principio, Dios nos dio una autoridad increíble. En el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, le dio dominio sobre toda la tierra. Nos hizo a su imagen y semejanza, lo que significa que tenemos una autoridad espiritual que proviene de Él. Satanás lo sabe, y por eso su mayor táctica es hacernos olvidar esta autoridad. Él quiere que vivamos como si fuéramos impotentes, como si no tuviéramos poder para resistir sus ataques. Pero la realidad es completamente diferente. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo en Lucas 10:19: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto no es solo una promesa para el futuro, es una realidad presente para todos los creyentes. Nos ha sido dada autoridad sobre todas las fuerzas del mal, sobre todas las obras de Satanás. No tenemos que vivir bajo el yugo de la opresión espiritual, porque tenemos el poder de rechazarlo. La clave para activar esta autoridad es entender quién somos en Cristo y usar la palabra de Dios para declararlo. Cuando dices escrito, no estás simplemente recitando palabras de un libro antiguo. Estás proclamando lo que es verdad en el reino de Dios. Estás declarando que, como hijo de Dios, tienes derecho a vivir en libertad, en victoria y en paz. No importa lo que Satanás intente hacer. No importa cuán fuerte sea la tentación o la batalla. Si usas la palabra de Dios con fe, el enemigo no tiene poder sobre ti. Ahora que sabes que tienes la autoridad para usar la palabra de Dios como un arma, la siguiente pregunta es: ¿cómo la aplicas en tu vida diaria? La victoria no es algo que suceda por accidente. Tampoco es algo que se logra solo a través de oraciones generales o vagas. La victoria viene cuando declaramos con fe lo que Dios ha dicho sobre nosotros. La victoria se activa cuando, en medio de la batalla, tomamos nuestra espada espiritual y proclamamos las promesas de Dios con autoridad. Puedo imaginar que a veces te sientes abrumado por la adversidad. Tal vez estás pasando por un periodo de enfermedad, ansiedad o problemas en tu hogar. Puede que Satanás te haya estado susurrando en el oído que estás solo, que no hay salida, que tus oraciones no tienen poder. Pero aquí está la verdad. Cuando te enfrentas a estas situaciones, no estás solo. Tienes a un Dios todopoderoso que te respalda y tienes su palabra, la cual nunca falla. Tomemos, por ejemplo, la enfermedad. Si te enfrentas a una enfermedad, ¿cómo respondes? No te conformes con los diagnósticos de los hombres. En lugar de rendirte al miedo o a la desesperación, toma la palabra de Dios y declara con fe: escrito está, por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. Esta es la promesa de Dios para ti. Cuando lo declaras, activas el poder sanador de Dios en tu vida. Lo mismo sucede con el temor. Si el miedo te está acechando, si sientes que las fuerzas del mal están rodeándote, no te quedes callado. Usa la palabra de Dios para declarar: escrito está, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Cada vez que haces esto, estás recordando a Satanás y a tus circunstancias que el poder de Dios está sobre ti y que nada puede separarte de su amor. La victoria que tenemos en Cristo no es solo para momentos específicos de desesperación. Esta victoria está disponible para ti todos los días. Cada vez que el enemigo intente atacarte con pensamientos de duda, de miedo, de desesperación, recuerda, la palabra de Dios es tu espada. Usa esa espada con confianza y autoridad, y verás cómo el enemigo retrocede. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para ti ahora. Esta es la promesa de la Escritura, y es una promesa que nunca fallará. No importa cuán fuerte sea el ataque, no importa cuán profunda sea la batalla. Si declaras la palabra de Dios con fe, estarás en el lado vencedor. Recuerda, el poder de Satanás
se destruye cada vez que usas la palabra de Dios. Por eso, nunca dejes de declarar lo que está escrito, porque cada palabra que pronuncias es una victoria sobre el enemigo. Ahora que conoces el poder de la palabra de Dios y entiendes la autoridad que has recibido en Cristo, hay una pregunta crucial que debes enfrentar. ¿Vas a usar esta poderosa herramienta para luchar contra el enemigo o vas a seguir permitiendo que te oprima y te ataque sin resistencia? La diferencia entre vivir en derrota o en victoria radica en nuestra disposición a actuar con la autoridad que Dios nos ha dado. Satanás sabe que ha perdido, sabe que su destino está sellado y que su reino de oscuridad está condenado a caer. Sin embargo, en su desesperación por arrastrar a más almas con él, sigue luchando con todas sus fuerzas para mantenernos en la ignorancia, para hacer que olvidemos el poder que tenemos en Cristo. Pero ahora que sabes la verdad, ya no tienes excusa. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder que venció al enemigo en la cruz, es el poder que está a tu disposición. Es el momento de levantarte con la palabra de Dios en tu boca y la fe en tu corazón. No te conformes con ser un espectador en la batalla espiritual. Conviértete en un guerrero valiente que usa la espada del Espíritu para hacer retroceder a Satanás. Cada vez que el enemigo intente atacarte, ya sea en tu salud, en tus relaciones, en tu finanza o en tu mente, tienes la autoridad para responder con la palabra de Dios y ver cómo el enemigo huye. Escrito está, esa es la declaración que debe salir de tu boca. No con miedo, no con dudas, sino con confianza. Porque lo que estás declarando no son solo palabras humanas, son las palabras respaldadas por el poder celestial. Recuerda que la palabra de Dios no solo es un libro, no es solo un conjunto de historias o lecciones morales. La palabra de Dios es vida, es poder, es el arma definitiva para destruir las obras del enemigo. Cuando usas la palabra de Dios con fe y autoridad, todo el infierno tiembla, porque Satanás no puede resistirla. El enemigo tiene que retroceder, tiene que huir. No importa cuán fuerte sea el ataque, no importa cuán imposible parezca la situación, si te aferras a la palabra de Dios y la proclamamos con fe, la victoria es tuya. Así que, ¿vas a dejar que Satanás siga atacándote sin hacer nada? ¿O vas a tomar la autoridad que Dios te ha dado? La decisión está en tus manos. El enemigo no puede detenerte si te levantas en el poder de la palabra de Dios. Hoy es el día en que la lucha termina. Hoy es el día en que Satanás pierde su control sobre tu vida. Hoy es el día en que proclamas la victoria. No porque sea tuya por derecho propio, sino porque la palabra de Dios te respalda. Te desafío a tomar esa decisión. No más miedo, no más dudas, no más derrotas. Levántate y usa la palabra de Dios para reclamar lo que es tuyo. Usa la palabra que Satanás no puede soportar. Y mira cómo el enemigo huye. Recuerda lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra es viva, y cuando la usas, tiene el poder de cortar todo lo que se interpone entre tú y tu victoria. No permitas que el enemigo te robe lo que ya te pertenece. La victoria es tuya, y la palabra de Dios es la llave que abre la puerta de esa victoria. El momento de actuar es ahora. Cada vez que te enfrentes a la oscuridad, cada vez que Satanás intente atacarte, recuerda, tienes la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que nunca falla. Y cuando la usas con fe, el enemigo no puede permanecer de pie. Él tiene que huir. El poder está en tus manos. Ahora es tu turno de hacer que el enemigo retroceda y declarar tu victoria en el nombre de Jesús.